Buenas noches. Gracias a nuestro Dios que estamos nuevamente reunidos en este lugar para continuar con la palabra de nuestro Dios, la lectura y el estudio de las Escrituras. Bien, les invito a seguir abriendo junto conmigo la carta a los Hebreos. Ya en el capítulo 1, entonces, como introducción, el escritor ha dicho que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, y que ahora nos habla a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo también todas las cosas. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Ya nos ha dicho el escritor que Cristo, el Hijo, es superior a los ángeles, y nos exhorta que prestemos mucha mayor atención a lo que ahora hemos oído de él, puesto que si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Luego nos ha exhortado, por tanto, en el capítulo 3, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Y después ha de considerar a Moisés como una persona más importante en la ley, en las Escrituras y para todo el pueblo de Israel, pues él es quien sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, él es quien dio las leyes al pueblo de Israel, y él es el que guió al pueblo por 40 años. Pero él es un hábil consultor, es un fiel siervo de Dios. En cambio, el Hijo es el Hijo sobre la casa. Mayor honor tiene él. Y concluye esta primera parte, la segunda parte, el escritor acerca de que debemos temer por el reposo, porque Moisés prometió un reposo al pueblo, y porque luego Josué prometió un reposo al pueblo, pero ese reposo no se ve concluido, sino que queda un reposo más para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar a ese reposo. Bien, habíamos quedado en la lectura en el capítulo 4, pausamos la lectura en el verso número 13, y continuaremos en el verso Hebreos 4, 14. Después de considerar que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más ahora, puesto que es entregada por el Hijo. Verso 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hallemos gracia para el oportuno socorro, en la versión de la Reina Valera. El escritor, en el capítulo número 2, el escritor, el verso números 17 y 18, Hebreos capítulo 2, versos 17 y 18 dice: por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo,
a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Está adelantando acerca de que él, puesto que toma parte en la carne y en la sangre, como nosotros, él puede ser sumo sacerdote. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos. Es decir, él no podía seguir siendo solamente espíritu, sino que tenía que ser también carne y sangre, igual, semejante a sus hermanos en todo. Con el fin, con el propósito de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Entonces, el Hijo fue preparado y nacido a través de una mujer para poder llegar a ser sacerdote, sumo sacerdote. Y esa es la siguiente parte que vamos a ver. Jesús, el Hijo, mayor que los ángeles, mayor que Moisés y mayor que Josué, porque Josué no pudo entregar el reposo, pero quedó el reposo en Cristo Jesús para aquellos que son de Dios. Y vamos a ver la siguiente parte, que es el Hijo, el Cristo, Jesús, como un sacerdocio superior al sacerdocio levita. ¿Qué es el sacerdocio levita? Ayer comentaba de forma rápida y breve que cómo es que se forma el pueblo de Israel. Vamos a hablar un poco más de ello. El Israel, este varón, teniendo sus 12 hijos y casados con hijos, ahora pueden entrar a la tierra de Egipto porque José está gobernando sobre Egipto. Y después ese pueblo va creciendo, y según la escritura del libro de Éxodo, dice que ese pueblo va creciendo, y el pueblo de Israel, el pueblo de Egipto, teme al pueblo de Israel, porque son fuertes. Y a partir de ahí, pues los empiezan a tomar como esclavos, como esclavos. Están trabajando sus actividades, con su ganado, con su campo, en sus casas, con su familia, pero aparte tienen que entregar trabajos al faraón, coser ladrillos. Primero se les daba toda la materia y ellos hacían los ladrillos, y después no, tienen que ir a buscar la materia y hacer los ladrillos, y luego no. Entonces cada vez poniendo más y más trabajo sobre el pueblo, de tal manera que se les dice que ellos estaban como siervos, estaban como esclavos. Hasta que nace Moisés. Este Moisés, su destino era morir, pero fue oculto por su madre y por su padre, porque le vieron un niño hermoso, dice Hebreos 11. Y después de ser adoptado por la hija del faraón, pues él es hijo de la hija del faraón. Crece a una edad de 40 años, él comete un asesinato, un homicidio, huye, y después de 40 años Dios le llama para volver y tomar a su pueblo y llevarle. 80 años tenía Moisés, y después de esto Dios le hace que él saque al pueblo de Israel de Egipto por medio de las 10 plagas obradas con poder de Dios. Y después que salen de la tierra de Egipto, cruzan el Mar Rojo y lleguen a un lugar en el desierto llamado Monte Sinaí, Dios entrega las leyes al pueblo de Israel. Dice la escritura que salieron de Egipto unos 600,000 varones, y eso no está contando ni mujeres ni niños, es decir, varones menores de 20 años, no está contándolos, solamente de 20 para arriba. Salió una multitud. Y en esas leyes, Él establece un sacerdocio. Ese sacerdocio, pues, proveniente de una tribu de los hijos de Israel, que se llama Leví. Solamente para pensar rápidamente.
Los hijos de Jacob, los primeros hijos de Jacob, son Rubén, Simeón, Leví, Judá y Isaacar. Le da parte al tercero, que es Leví. Dios da la primogenitura a Leví. Dios toma a Leví como su posesión especial, su posesión más especial de todo el pueblo de Israel. Ellos van a cumplir todos los servicios para Dios, para Jehová. Y de una familia de Leví, él va a tomar a una familia en lo especial, y de esa familia en lo especial, a un varón en lo especial, para que sea el primer sumo sacerdote, y después de él, todos los demás hijos de él van a ser sacerdotes, y uno de ellos, sumo sacerdote. Estamos hablando de la tribu de Leví, y estamos hablando del varón Aarón. Aarón es hermano de Moisés. Y ellos fueron tomados especialmente para el sacerdocio. Los demás hijos de Leví servían en diferentes tipos de servicio a favor del tabernáculo, cargando en su tiempo la tienda, las maderas, las basas, los utensilios, las cortinas, todas las pieles, todas las telas, los cordones y todo lo que conformaba en su tiempo el tabernáculo. Pero especialmente de la tribu de Leví, él toma a Aarón para que sean sacerdotes para siempre. Y después algo que sucede, pasados muchos años, unos 300 años, poco más de 300 años, Dios escoge a uno de los hijos de Israel para que sean reyes sobre Israel. Estamos hablando ahora de David, hijo de Elí, de la tribu de Judá, sobre quien Dios diría cosas muy especiales de David. Vamos a quedar en esa parte. Dios ha dado un sacerdocio a uno de los hijos de Israel, a Leví, para que sean sacerdotes a favor del pueblo. Pero ahora se está hablando de un sacerdocio diferente. Dice otra vez, en el capítulo 2, verso 17, por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Luego ya, en el capítulo 4, en el verso 15, hablando acerca de Jesús, el Hijo de Dios, teniendo pues un gran sumo sacerdote, que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, teniendo pues un gran sumo sacerdote. Verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia de Dios para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Bajo el sacerdocio levita se había establecido un lugar especial en el tiempo del desierto, los 40 años que Israel pasó en el desierto. Se estableció un lugar especial, una tienda especial, un tabernáculo, el tabernáculo de Dios, en el que, bueno, estaba constituido por diferentes partes, diferentes telas, diferentes cortinas, lugares, bueno, que tiene de especial que solamente sacerdotes y el sumo sacerdote pueden encontrar ahí. Una parte llamada lugar santísimo y otra parte llamada lugar santo. Hay muchos utensilios. En el lugar santísimo solamente se encontraría la urna que contenía la vara de Aarón, el maná y las tablas que Dios entregó a Moisés. Y en el lugar santo se contendría la mesa de los panes de la proposición, el candelabro y el altar del incienso. No más. Y puedo yo imaginar que en la primera parte, si está el candelabro, ahí por lo menos está iluminado con el candelabro, pero en la parte de atrás no hay nada que ilumine,
sino que solamente la presencia de Dios iluminaría ahí. Más adelante vamos a poder hablar un poco más a detalle de eso. Dios establece un lugar especial, un lugar santo en el cual los sacerdotes, hijos de Aarón, pueden servir diariamente, y un lugar llamado lugar santísimo, donde solamente un sumo sacerdote, hijo de Aarón, va a servir una vez al año nada más, para entrar a ese lugar con la sangre de un animal. La misma carta de los Hebreos nos va a hablar de ello. Pero, y esto está totalmente ligado con esos versos 14 al 16. Porque Jesús, el Hijo, Él dice que ahora es constituido gran sumo sacerdote, que ahora trasciende los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cómo es bajo el sacerdocio levita? Bueno, bajo el sacerdocio levita, ellos definitivamente también necesitaban obedecer la ley. Pero aún bajo el sacerdocio levita, se necesitaba de fe para poder sujetarse a la ley. Y si pensamos más en las cosas del Antiguo Testamento, sí es cierto que dice que el que es de la ley, el que cumpla la ley vivirá por ello. Pero también dice en el Antiguo Testamento, en la ley, que el justo por la fe vivirá. Es decir, tanto bajo el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, es necesaria la fe. Y si bajo Moisés, bajo Leví, se hizo necesaria la redención de la fe, bajo el Hijo, más. ¿Por qué? Bueno, bajo el sacerdocio levita, podían observar al sacerdote, podían observar cuando el sacerdote tomaba y degollaba a los animales, o las personas también degollaban animales. Hay algo ahí que necesitamos comprender todavía. Pero las mismas personas entregaban a sus animales para ser sacrificados. La entrega de los animales, la entrega y el derrame de sangre, y luego el poner a los animales, algunos a quemarse, y otros, una parte del animal ponerse a quemar, y otros animales llevados afuera. En fin, ellos podían ver la adoración, podían observar lo que está pasando con esos animales, el sufrimiento del animal, el derrame de sangre de los animales. Ellos pueden ver cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santo y a lo lejos, esperando que suceda lo mejor. Y los sacerdotes pueden observar cuando el sumo sacerdote entra al lugar santísimo, esperando lo mejor. Pero nosotros no podemos ver a Jesús con nuestros ojos. No podemos observar al Hijo de Dios con nuestros ojos. Por eso, más que nada, retengamos nuestra fe. Ellos ciertamente tenían algo de ventaja. Podían ver. Y si nosotros observamos el mundo religioso, ¿a quién tenemos los hombres? Pues a las cosas que pueden ver. Quizá una persona no teme realmente a Dios, pero ve una imagen y es una señal. Ven un lugar y respetan el lugar. Necesitan algo que ver. Pero si nosotros no podemos ver, ¿en qué estará basado nuestro temor? Necesitamos fe. Retengamos nuestra fe. Y la explicación, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Dice otra vez el capítulo 2, verso 17, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, pero sin pecado. Tenemos ese sumo sacerdote en quien necesitamos poner nuestra fe. Y tenemos un sumo sacerdote en que podemos nosotros confiar. Tenemos un sumo sacerdote
que se compadece de nosotros, que se compadece de nuestras flaquezas. Él mismo padeció lo mismo que nosotros. ¿Tuvo tentaciones Jesús? Sí. Aquí lo está diciendo. Pero sin pecar. Y esa parte introductoria termina diciendo, por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Así que nosotros tenemos un sumo sacerdote, el Hijo de Dios, que ahora es constituido sumo sacerdote, que ha entrado a ese lugar, los cielos, el lugar santísimo. Y podemos acercarnos a Él con plena confianza, con plena certidumbre de la fe. Podemos acercarnos a Él. Necesitamos retener nuestra fe. Necesitamos entender quién es Él como hombre. La única forma en que nosotros podemos tener plena confianza en Él, pues sabemos que Él fue igual, que padeció las mismas cosas que nosotros, pero sin pecado. Y esa es la diferencia. Los ángeles padecieron las mismas cosas que nosotros. No. Moisés padeció lo mismo que nosotros. Sí. ¿Pecó? Sí. Josué igual pecó. Dije hace un momento acerca de Moisés. Moisés mismo cometió homicidio. Él es purificado, algo sucede en su vida, pero después Dios le llama. Dios le ha llamado, pero él sí pecó. En las Escrituras se reconoce a Moisés como alguien manso, que no hay nadie más manso que Moisés. Sin embargo, ¿por qué no entra Moisés al lugar de reposo? ¿Por qué no es Moisés quien guió al pueblo de Israel al lugar prometido? Porque hubo pecado en él. Josué, él pudo introducir al pueblo de Israel, pero no cumplió totalmente la palabra de Dios. En la voluntad de Dios era que ellos pueden conquistar desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates, pero vemos que no gobiernan todo, solamente una parte de lo que Dios dijo que ellos podían conquistar. Josué no cumplió totalmente la palabra de Dios. ¿Quién más perfecto entonces que Jesús, el Hijo de Dios, para invitarnos a su perfección, a su entera obediencia a Dios? Ahora es constituido sumo sacerdote, pero podemos y debemos y necesitamos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Moisés. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído por causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que lo obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bien, ahí podemos pensar en Melquisedec. Hemos hablado del sacerdocio levita. El sacerdocio levita proviene primeramente de Aarón. Aarón proviene de Leví, y Leví proviene de Jacob, Jacob de Isaac, Isaac de Abraham. Así, Abraham es llamado
Sin embargo, Dios le transfiere esas mismas promesas a su hijo Isaac. Isaac vive y muere y no recibe lo prometido. Y Dios transfiere las mismas promesas a su hijo Jacob. Jacob muere y él tampoco recibe lo prometido. Pero tiene 12 hijos. Pero ellos todavía no han recibido lo prometido. Y bueno, esa historia de Melquisedec entrelaza a Melquisedec con Abraham. Enlaza las historias de Melquisedec con Abraham. Dios llamó a Abraham estando en Ur de los Caldeos, se traslada junto con su padre a Padán Aram, junto con su padre, sus hermanos y un hijo. Y estando ahí, él maldecitó todo lo que tenía y lleva consigo a Lot. Lot seguramente también heredado las cosas que su padre había dejado. Se van juntos. Y pasado algún tiempo, Abraham enriquece, Lot se enriquece. Se tienen que separar por cuestiones de tierras. Lot se acerca a las llanuras de Sodoma y de Gomorra. Y Abraham queda de este lado en la tierra que Dios le dijo que ahí debería estar. Más tarde llegan algunos reyes del norte que van ahí contra los reyes de Sodoma y de Gomorra y de otros reinos más, son 5 reinos en total. Los vencen y llevan a Lot con sus posesiones como parte de botín. Le es informado luego a Abraham, y Abraham parte, junto con pocos hombres, 318, parte para rescatar a su sobrino Lot. Y los destruye a aquellos reyes y salen con botín y regresa Lot tranquilamente. Y ahí tenemos, Abraham presenta el diezmo, una parte de lo que se ha ganado de la batalla, el diezmo, lo presenta a un varón llamado Melquisedec. Este hombre Melquisedec es rey de Salem, que es Jerusalén después, rey de paz, sacerdote de Dios Altísimo. Abraham presenta sus ofrendas, presenta su diezmo a Melquisedec. Y más tarde vamos a reflexionar por el mismo texto de Hebreos. ¿Qué sucede aquí? Pero entonces entendemos que Abraham diezmó a Melquisedec y que ahora se dice de Cristo, verso 5:5, de la misma manera Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó él, que le dijo: hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hablando acerca del Hijo. Hablando acerca del Hijo, se le dice en el Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, por lo dicho antes, del verso 1 al 4, ¿quién constituyó a Aarón sumo sacerdote? Es Dios. Y según lo que podemos leer, mejor vayamos allá al Salmo 110, verso 4. Vayamos al Salmo 110. Jehová ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el escritor a los hebreos dice que esto se dice con respecto del Hijo de Cristo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tal vez un poco difícil tener de memoria el nombre.
constituido sumo sacerdote por Dios. Entonces podemos decir primero, entonces el sacerdocio de Aarón es válido porque Dios lo estableció, y el sacerdocio de Jesús, el Hijo, es válido porque Dios lo estableció. Y después nos va a hablar un poco acerca del capítulo de Cristo en el capítulo 5, verso 7 de Hebreos 5, 7. Cristo nos diese su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que lo obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué sucede con el sumo sacerdocio? Bueno, los sumos sacerdotes y los sacerdotes están establecidos a favor del pueblo. Cristo Jesús está establecido también a favor del pueblo. Pero, ¿qué pasa con el sacerdocio humano? Bueno, ellos son pecadores, porque deben ofrecer sacrificios por el pueblo, pero también como son pecadores, tienen que ofrecer sacrificios por sí mismos. Pero ¿qué pasa con Jesús? Él no. Él es fuente de eterna salvación. Él es constituido por Dios como sacerdote. Él nos va a dar salvación a los que obedecemos. Y algo muy importante que destacar de esos versos: ofrece súplicas, con gran clamor, con lágrimas. Es decir, Él no recibe con alegría los clavos en la cruz. Él no recibe con alegría lo que pasó al estar clavado en la cruz. Es una gran contradicción lo que sucede en la cruz. Él está obedeciendo a Dios, y en su obediencia Él está sufriendo. Y vemos a Jesús ahí en el monte, en el huerto de los olivos. Él está sufriendo. Y dice la Escritura que sale de él sudor y como gotas de sangre. Él está sufriendo. Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Y Él está sufriendo, y Él lo pide 3 veces, reiterando y insistiendo a Dios que pasara de Él ese momento desagradable, pero que sea tu voluntad y no la mía. Él está siendo sometido a la voluntad de Dios, aunque está sufriendo. Y eso es algo que nosotros también necesitamos ver, con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte. Dice que fue oído a causa de su temor reverente, fue oído, sin embargo no fue quitado del lugar, no fue quitado del sufrimiento. Él fue clavado al final de cuentas. Entonces, ¿de qué le sirvió haber sido oído por Dios? ¿De qué le sirvió? De nada. Dice Hebreo, dice el escritor, le sirvió, porque aunque era hijo, aprendió obediencia. Aprendió obediencia. ¿Y qué pasa muchas veces con nosotros? Conocemos la voluntad de Dios. Creo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos la voluntad de Dios. Por ejemplo, en muchas iglesias, en la iglesia de Tuxtepec, también hay muchos problemas entre los matrimonios, sobre todo los matrimonios jóvenes que luego empiezan a discutir, a pelear, que uno quiere, que ambos dicen que desean servir a Dios, pero que hay pleitos constantes. ¿Por qué? Bueno, porque uno no se quiere someter a Cristo y otro no se quiere someter al marido. ¿Por qué? ¿Es tan difícil? Quizás sí. ¿Hay algo de necedad en los corazones todavía? Definitivamente. ¿Por qué no hay obediencia total? Porque no se quiere sufrir. Mucha de la palabra de Dios es algo tortuoso, dijeron las personas de Juan capítulo 6. Esas cosas son duras. ¿Quién las podrá oír? Y a partir de ahí muchos se fueron. Hay muchas palabras de Dios, algunas palabras de Dios que son difíciles de oír. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, simplemente por no querer obedecer, por no querer sufrir, no obedecer.
obedecen. Pero el Hijo, Cristo, en los días de su carne, a pesar del clamor y a pesar de las lágrimas, fue oído, pero no se le quitó ese dolor. No fue separado de la muerte. Él dice, gustó la muerte por nosotros. ¿En qué le benefició? Aprendió obediencia por culpa de eso. Obediencia es lo que necesitamos. ¿Por qué dudaron los hijos de Israel? No querían obedecer. La incredulidad causa desobediencia. Desobediencia. Y luego, ¿qué es el resultado? Habiendo sido hecho perfecto, vino a ser autor de eterna salvación. Es decir, que si él no hubiera pasado por ese proceso tan duro, tortuoso, si él no hubiera sufrido tanto, y miren, no solamente Jesús sufrió en la cruz, sufrió desde antes de la cruz. Él está pensando constantemente. Y él cuando va hacia Jerusalén, antes de ser entregado, él va pensando, y los que lo ven están pensando, ¿qué está pasando con él? Llega el Getsemaní y él está orando. Él está sufriendo. Y cuando es llevado encadenado, simplemente se entrega a Dios. Es llevado ya. Se entrega totalmente. Desde antes fue entregado totalmente a Dios. Él fue perfeccionado. No era solamente cosa de que hacía la voluntad de Dios, sino que algunas personas dicen, incrédulas, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no solamente nos salvó sin haber mandado a su Hijo a morir? Y es que él tenía que cumplir toda la justicia. Porque el pecado demanda muerte del pecador, la justicia demanda muerte del pecador. Y si no hay sangre, si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón. Y la única forma de que nosotros fuéramos muertos y perdonados es que alguien más perfecto hubiera muerto por nosotros. Si nosotros morimos por nuestros pecados, bueno, tenemos la paga de la muerte, pero no tenemos salvación. Pero si alguien como el Hijo muere, siendo justo, siendo santo, siendo perfecto en todo, Él puede darnos vida a nosotros. De otra manera no. Y así, Cristo, el Hijo, Jesús, fue constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y si él siendo hijo fue obediente, y si él siendo hijo fue obediente, obediencia que le llevó a la muerte de cruz, ¿qué hay de ti? ¿Y qué hay de mí? Somos superiores a Jesús, somos superiores al Hijo, que no queremos obedecer. Somos tan superiores al Hijo, que no queremos padecer, que no queremos sufrir ni tantito. Consideremos, dice la invitación del escritor, a este sumo sacerdote. Consideremos a Jesús. Por tanto, capítulo 3, verso 1, para concluir. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nosotros. Consideremos en Él, pensemos en Él. ¿Qué es lo que Él ha pasado para poder llegar a ser nuestro sumo sacerdote? ¿Y qué es lo que nosotros, nuestra persona, nuestra carne, nuestro ser y nuestro espíritu entero tendrá que pasar también para que también podamos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia de Dios y hallemos gracia para el oportuno socorro? Dios bendiga.